Nos habíamos quedado, bueno, al principio de tu intervención. Sí, continúo. Sí, por favor. Gracias, Javier, y disculpa. Bueno, perdonad, antes de la interrupción me había quedado dando unos datos, ¿no?, de la importancia del mercado británico y de sus problemas estructurales. Ahora lo que os quería contar era, bueno, que partíamos de un leve descenso del año pasado, motivado esencialmente porque todavía era un mercado que tenía que recuperar la gran cantidad de asientos perdidos por la crisis de Thomas Cook, ¿no? Aún así se fue haciendo, pero lógicamente terminamos el año pues un poquito peor que el año anterior. Y sorprendentemente, pues iniciamos este año muy bien. En enero y febrero tuvimos un ligero incremento de turistas hasta que llegó esta crisis del coronavirus y, bueno, por tanto, pues ahora mismo, hasta hace nada, prácticamente el mercado ha estado muerto, ¿no? La situación, además, económica no es buena tampoco desde el punto de vista de que la economía pues, se ha hundido bastante, se prevé un descenso importante del Producto Interior Bruto, el paro, que es un tema que está aquí muy controlado, pues se ha disparado en los últimos meses. Y bueno, pues el gobierno británico está interviniendo activamente con ayudas al sector, un gobierno que, bueno, a pesar de que la ideología pues, que tiene es la que es, pues está mostrando como un gobierno relativamente intervencionista, lo cual es sorprendente, pero bueno, en ayuda del sector y de la población, que es siempre importante. Aquí pues también tienen un sistema parecido a los ERTE, donde hay pues muchísima gente en este momento con su trabajo pues prácticamente suspendido en casa, pues esperando, aunque eso sí, cubiertos de alguna manera económicamente por un esquema que hay de pagos de sus salarios y evidentemente pues la confianza del consumidor se ha resentido bastante. Por otra parte, la situación de la pandemia, pues, bueno, tiene una evolución positiva en las últimas semanas, en los últimos días. Ha sido una evolución, vamos a decir, muy lenta desde que se llegó al pico de contagio. En los últimos días ha habido oscilaciones muy grandes, ¿no? Desde días en que había 200 y pico fallecidos, de pronto se bajaba a 30 y pico, se volvía a subir a 100 y pico. El pasado lunes, ayer, pues había solamente 15 fallecidos, lo que pasa que son unas cifras que están un poquito desvirtuadas porque en el fin de semana vamos a decir que el control es distinto. Pero bueno, en cualquier caso estamos en un momento en que la crisis parece que está ya más contenida desde el punto de vista del número de contagios y de fallecidos. Estamos en la mejor época, por así decir, con respecto a las fechas iniciales de la crisis. Y bueno, hay un programa de desescalada establecido que va mejorando también y se prevé que aproximadamente hacia primeros de julio, el día 4, pues se pueda hacer ya turismo nacional con la apertura además de hoteles, bares, restaurantes, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que hay una situación todavía, como sabéis, desde el punto de vista de los viajes, de mantenimiento de la cuarentena para los viajeros que regresen al Reino Unido, durante 14 días. Este periodo de cuarentena se va a revisar el día 29 de junio y vamos a ver si finalmente se levanta después de toda la presión que se está ejerciendo por el sector turístico, ¿no? Y además de eso, pues está el mensaje del Foreign Office, que es siempre importante porque es una referencia para todo el mundo, que es un mensaje de que en este momento pues, no se pueden llevar a cabo viajes al exterior salvo por motivos esenciales, ¿no? Yo creo que es necesario que este mensaje se levante lo antes posible, igual que la cuarentena, para que en definitiva pues en fin, los profesionales del sector, turoperadores, agentes de viajes, compañías aéreas y el consumidor se queden tranquilos y sepan que pueden viajar, vamos a decir, con todas las bendiciones. Desde el punto de vista de la imagen de España, que es algo que preguntáis muchas veces, yo creo que no hay ningún problema. Es verdad que en los primeros días, pues bueno, hubo ciertas críticas, en fin, pues por las mismas situaciones que se han padecido aquí, pues falta a veces de material, no protección de sanitarios, etcétera, etcétera, pero yo creo que todo eso fue mejorando pues ostensiblemente y la propia evolución positiva que ha habido en nuestro país y las ganas continuas que hay de viajar han hecho que la prensa, pues de esas primeras críticas, pase a preguntarse prácticamente todos los días cuándo se puede viajar a España, a sacar artículos muy positivos de las 10 razones más importantes para viajar a tales destinos u otros. O sea que yo creo que desde ese punto de vista no hay que tener ninguna preocupación porque la imagen de España, sobre todo la imagen turística, está muy bien asentada y no prevemos ningún problema especial. En lo que se refiere a la situación del sector turístico, pues es evidente que la crisis ha dado fuerte a los turoperadores y agencias de viajes
Realmente, pues la mayoría de ellos está en este momento en el modo subsistencia, es lo único que les preocupa, el poder sobrevivir. Tienen muchísimos empleados pues en sus casas esperando pues que se pueda prorrogar ese esquema, ¿no?, de protección o equivalente a los ERTES, y realmente pues están en muchos casos en una situación difícil. Y en el mismo supuesto están las compañías aéreas con graves problemas de liquidez, accediendo pues a una serie de garantías o de créditos que más o menos les hacen ir sobreviviendo. Yo creo que podemos decir que hay algunas que están en más dificultades que otras, como bien sabéis, pues Norwegian, por ejemplo, pues está realmente en una situación complicada. Cara a su operativa a España, pues va a ser muy débil en lo que queda de año. Seguramente pues la reiniciarán con más fuerza a partir de marzo-abril del año que viene. British Airways también ha anunciado que iba a despedir a 12.000 personas. Y el resto de compañías, pues bueno, se van manteniendo bien con sus créditos, sus garantías. Me estoy refiriendo sobre todo a EasyJet, a TUI, a Ryanair, a Jet2. Y desde ese punto de vista yo creo que, bueno, en el corto o medio plazo pues podemos estar también tranquilos y con la confianza de que son compañías que por el momento están bien asentadas, ¿no? Ha habido muchas quejas también en el sector contra las medidas de la cuarentena. Estas quejas pues han ido lideradas por un grupo de presión que se llama el Quash Quarantine, que agrupa aproximadamente a 500 a 600 empresas del sector. Incluso han amenazado con acciones legales contra el gobierno británico. Estas acciones, por cierto, sí han sido emprendidas, por ejemplo, pues por IAG y respaldados por EasyJet y por Ryanair. Y bueno, pues ahí está APTA, que luego podrá también decirlo Susan, que está haciendo una labor de lobby fundamental, de presión al gobierno, de portavoz del sector turístico para que puedan levantar estas cuarentenas, relajar el mensaje del Foreign Office y luego pues procurar también que las aseguradoras, que es una parte importante del mundo de los viajes, pues de alguna manera pues también puedan colaborar al máximo para protección del sector y de sus clientes. Y también está abierto pues el tema, como sabéis, de los refunds, de los reintegros. Ahí hay una lucha importante. APTA pues está intentando que las llamadas notas de crédito o equivalentes a los bonos que sustituirían a los reintegros sean reconocidos y respaldados financieramente por el gobierno británico. El gobierno se resiste porque, claro, por otra parte está la presión de las compañías y de las asociaciones de defensa del consumidor, que lo que quieren es que haya reintegros. Y bueno, pues en esa batalla se está todavía sin que el gobierno se haya pronunciado claramente. A veces pues dice que hay que respetar pues la normativa europea, en el sentido de que los reintegros, pues si los quieren los clientes, tiene que ser la medida a tomar, y si no, pues si los aceptan los bonos o las notas de crédito. Pero bueno, esta es la situación actual, que en ese punto está bastante abierta. Y en lo que se refiere a la reactivación del mercado, pues yo creo que más o menos van coincidiendo, en fin, pues las fechas y las situaciones de un país y de otro, en este caso de Reino Unido y de España. España ya ha dado el primer paso, pues abriendo fronteras y levantando cuarentenas desde el pasado día 21, y queda que el Reino Unido haga lo propio, ¿no? Que levante estas cuarentenas, la cuarentena vigente, y que el Foreign Office relaje ese mensaje de no viajar, que en un principio era de modo indefinido y que ahora, pues desde hace algunos días, cuando modificó ese mensaje, pues dice simplemente que lo irá revisando. Estos dos aspectos son fundamentales y, bueno, realmente se calcula que a finales de este mes, el día 29 de junio, que es cuando toca revisar estas 3 semanas de cuarentena iniciales, pues se pronuncia el gobierno británico si tiene pensado pues prorrogarlas, que todo el mundo espera que no, o levantarlas, ¿no? También se dice que a lo mejor el 29 de junio no sería hecho este anuncio, sino a lo mejor el 4 de julio, porque se quiere hacer coincidir con, vamos a decir, con el inicio del turismo nacional y el fin del programa de desescalada aquí en Reino Unido. Y bueno, se supone que sea hecho el anuncio el día 29 o el día 4 de julio, pues la idea sería que a partir de aproximadamente el 10-11 de julio se pudieran poner en marcha ya todos los flujos turísticos, ¿no? Y en este sentido, pues las compañías aéreas están actuando con todas estas suposiciones en mente, ¿no? Por una parte, hay algunas que ya se han lanzado a empezar a mandar gente a España. Me estoy refiriendo sobre todo pues, al caso de la compañía Wizz Air, que desde hace ya 3 semanas empezó a mandar gente a Gran Canaria y Tenerife, y el caso de Ryanair, que empezó también prácticamente este domingo pasado, con vuelos a distintos destinos españoles, esencialmente a Málaga, a Alicante, a algunos de Baleares, a Madrid y Barcelona.
En el caso de Alicante, por ejemplo, con vuelos desde Manchester, de Birmingham, de Nottingham, de Londres Stansted, y que, bueno, ellos mismos han dicho claramente que a pesar de que hubiera pues el mensaje del Foreign Office todavía en vigor y a pesar de que estuviera cuarentena de regreso en vigor, consideraban que esos eran simples recomendaciones, no obligatorias, y que ellos tiraban para adelante y que la gente tenía ganas de viajar ya en julio y agosto. Eso es lo que han hecho y, por tanto, pues ya están mandando gente a distintos destinos españoles. Otras compañías, pues quizá un poquito más prudentes, prefieren esperar a que se levanten esas restricciones y TUI, como os he dicho antes, pues seguramente empezará el día 11 de julio y Jet2 aproximadamente hacia el 15 de julio. Yo creo que el panorama es relativamente bueno en lo que se refiere a la intención de viaje. Todas las encuestas pues vienen a dar, vamos a decir, unos resultados muy buenos en cuanto a que la gente pues quiere empezar ya a viajar bastante, en cuanto a que España sigue siendo pues el destino uno en la mente, el destino primero en la mente de todos, muy por delante de otros como Portugal, como Grecia, como Turquía, como Croacia, como Chipre, que serían nuestros principales competidores. Todos los medios, como os dije, están sacando todos los días continuamente noticias preguntándose cuándo se inician los viajes a España. Y bueno, lo que pasa es que aquí hay que distinguir un poco entre esas intenciones que son muy positivas y luego el cronograma, ¿no? O el cuándo, ¿no? Y el cuándo, bueno, pues aquí hay lógicamente que pensar en que este flujo turístico será progresivo, ¿no? Pues empezará con, en fin, pues con algún movimiento pues ahora en el mes de julio. De hecho, pues la compañía Ryanair, que ahora está prácticamente con los vuelos en funcionamiento, son muy conscientes de que, por ejemplo, pues prácticamente a mediados de julio quizá puedan operar con la mitad, ¿no? de los vuelos programados y, por tanto, se espera que los aviones en buena parte de este verano no vayan llenos, ¿no? También dependerá de las ciudades de origen, de los destinos, pero vamos, quiero decir que esperamos un movimiento relativamente pausado en este primer mes de julio, donde, bueno, los motores se tienen que ir poniendo en marcha. Agosto yo creo que irá cogiendo un poquito de más vida y se espera que el grueso de las reservas y de los viajes se vayan haciendo a partir de septiembre, con más fuerza a finales de año, primavera del año que viene y verano. De hecho, muchas de las personas que han decidido mantener sus viajes cuando se les dio la opción del reintegro o de cambiarlo a otras fechas, decidieron mantenerlo y la mayoría pues se pronunció por la idea de posponerlos hasta finales de este año o incluso hasta el verano del año que viene. Con lo cual, pues más o menos, por poner un porcentaje, yo diría que para este verano, de toda esa serie de reservas y de viajes que se pudieran hacer, aproximadamente un 30% sería lo más probable, ¿no? Por mojarme un poco en las cifras, ¿no? Yo creo que hablaríamos de un 30% aproximadamente y luego se iría incrementando progresivamente hasta que ya se recuperará bien el mercado en primavera y verano del año que viene. En lo que se refiere también a ese cronograma, no hay que descartar que mucha gente va a empezar haciendo turismo nacional en Reino Unido y posteriormente dará el paso al turismo internacional. Pero bueno, yo creo que aquí en esto tampoco hay que preocuparse excesivamente porque verdaderamente, bueno, la gente tiene muchas ganas de viajar al exterior y yo creo que el porcentaje de los que harán turismo nacional, bueno, en estas primeras semanas a lo mejor podrá ser fuerte, pero yo creo que la tendencia irá variando conforme avance el verano, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista de la actividad de la oficina, lo que nos hemos planteado, vamos a decir, para reforzar este movimiento turístico, para reforzar las conectividades e incluso para apoyar pues, a un sector que está tan débil en este momento como el de la turoperación, con sus problemas pues, económicos y operativos, yo creo que se nos hacía absolutamente necesario impulsar, vamos a decir, propuestas de colaboración con todos ellos, compañías aéreas, grandes turoperadores, y desde este punto de vista, pues con la propia estrategia que está desarrollando nuestros servicios centrales de Tour España, vamos a poner en marcha convenios de colaboración, de comarketing con las aerolíneas, en cantidades, pues yo creo que bastante importantes, presupuestariamente hablando. Vamos a hacer campañas de publicidad en las que tengan también mucha presencia, aparte de los medios tradicionales, offline, online, también acuerdos vía campañas pues, con turoperadores de esas mismas compañías aéreas o con turoperadores nichos especializados en los distintos productos turísticos. Vamos a hacer en esta primera fase mucha promoción online y de redes sociales porque entendemos que las herramientas tradicionales de presentaciones, de jornadas, los fanpages de periodistas, de turoperadores tienen que esperar todavía un poco. Tenéis que tener en cuenta que
que los turoperadores esencialmente en este momento están dedicados, como dije al comienzo de mi intervención, a sobrevivir. Es lo que ahora mismo les preocupa. Hay mucha gente trabajando todavía en casa, hay muchísima gente ocupada sobre todo en temas más bien de administración, de poder dar solución pues, a las reclamaciones de los clientes para que les hagan los reintegros o se les reacomode pues, en otro tipo de viajes. Y entonces están con la cabeza realmente puesta en eso y no tanto en que se les invite pues, a hacerles presentaciones, que además, aparte de eso, incurriríamos yo creo que en un error porque prácticamente todos los países, como he dicho en otras ocasiones, vamos a querer salir desde septiembre haciendo muchas presentaciones, muchos seminarios, muchas jornadas, muchos viajes de este tipo. Todos vamos a coincidir queriendo invitar a los mismos turoperadores, a los mismos agentes, a los mismos periodistas y ellos evidentemente no van a poder dar abasto. Con lo cual yo creo que las estrategias de promoción tienen que ser escalonadas, tendrán que empezar esencialmente, como digo, pues por estos acuerdos de colaboración, de co-marketing, las promociones sobre todo en marketing online, en redes sociales y ya ir alcanzando un poquito esa normalidad con las herramientas más tradicionales ya avanzado el año. Vamos a dar un impulso fuerte, lógicamente, a todo lo que tenga que ver con los productos estrella en este mercado. No podemos olvidar Sol y Playa. Nosotros desde siempre, como sabéis, desde hace muchos años estamos intentando una estrategia muy diversificada, pero muy orientada sobre todo al segmento de los cosmopolitas, pero somos conscientes de que en esta situación y a corto plazo pues hay que revitalizar el sector y en el producto de demanda por excelencia que es el Sol y Playa también. Y, por tanto, pues estaremos apoyando a las compañías y a los turoperadores y a los destinos españoles para que bueno, pues este producto se vaya consolidando, sin olvidar, por supuesto, todas las enormes posibilidades que ofrecen otros productos y más en estos momentos, que son los que tienen que ver mucho con la no masificación, con el aire libre, con espacios no cerrados. Y aquí pues me estoy refiriendo esencialmente a todo lo que tiene que ver con turismo de naturaleza, turismo activo y deportivo, donde yo creo que los destinos de interior de España pues tienen también mucho que hacer e incluso los destinos consolidados de Sol y Playa, que también pueden trabajar perfectamente estos productos. Vamos a intentar dar un espaldarazo también al maíz, que sabemos que es uno de los sectores más afectados y donde la recuperación va a ser más tardía, pero yo creo que hay que ayudar también en este segmento. Y, bueno, aunque sea quizá más tardíamente a lo largo del año, desde luego vamos a empezar, aunque sea pues con actividades online, con seminarios virtuales, con lo que sea necesario para impulsarlo. Y sin olvidar pues otros que también estarán en dificultades, como los cruceros y por supuesto la gastronomía y el enoturismo pues presente en todos ellos. Y termino con un mensaje de optimismo. Yo creo que el Reino Unido pues ha sido capaz de superar en estos años muchísimas dificultades, ¿no? No solamente las que derivan del Brexit, que se inició pues allá por el verano de 2016, sino que después hemos tenido que ir saltando muchos obstáculos como la crisis, la quiebra de Monarch, que recuerdo pues es una compañía que nos llevaba prácticamente 1.500.000 personas a España. Por si fuera poco nos vino pues la de Thomas Cook el año pasado, con una pérdida de cientos de miles de asientos que progresivamente se fueron recuperando. Y ahora nos encontramos pues con la crisis esta del coronavirus. Pero insisto, este es un mercado que ha ido salvando absolutamente todas las resistencias, todos los obstáculos y, por tanto, soy muy optimista en el sentido de que este también se va a superar muy bien y desde este punto de vista yo quiero mandar un mensaje de confianza y de optimismo a los destinos españoles porque, bueno, si bien a corto plazo pues no podemos tener las cifras que hemos tenido en los últimos años, pero indudablemente se irá recuperando poco a poco. Los turistas británicos quieren muchísimo los destinos españoles, los medios de comunicación y el sector nos apoya continuamente. Y yo creo que, bueno, pues con todo este tipo de factores que son en definitiva una ventaja, nosotros tenemos que aprovecharla y ahí estaremos, pues como destino principal y preparados perfectamente para acoger a todos los viajeros que nos visiten desde Reino Unido en unas condiciones además de seguridad y que transmiten, yo creo que ya desde este momento y sabiendo que se tienen protocolos aprobados para todos los subsectores turísticos. Bueno, esto está dando evidentemente una confianza importante porque se ha transmitido todo ello al mercado británico y bueno, insisto, toda esta suma de factores nos volverán a poner en el primer plano en donde hemos estado y seguramente seguiremos estando mucho tiempo. Así que muchísimas gracias nuevamente por la invitación a este seminario y yo luego quedo pues a todas las preguntas que queráis hacerme. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por esta presentación tan interesante que nos has hecho. Nos quedamos con ese último mensaje de optimismo que nos has dado, porque creo que, bueno, pues sí, efectivamente, el turista británico, el cliente, sigue teniendo ganas de viajar, pero bueno, va a depender un poco de cómo evolucione todo y las restricciones que imponga el gobierno británico y cuando se levanten y bueno, vamos a ver qué pasa. Más adelante en el turno de preguntas intentaremos ahondar un poquito más en todo lo que nos has contado. Perfecto. Ahora vamos, gracias Javier. Vamos a intentar conectar con Susan, a ver si lo conseguimos porque hemos tenido bastantes problemas antes. Susan, can you hear us now? I can Perfect. hear you. Can you hear Perfect. Thank God. Lovely. Thank you for joining us today, Susan. We know you're a very busy person, and we would like to know a little bit more about the point of view of APTA, about how is the market at the moment, the British market, and how is the situation and how it's going to develop. Thank you, and good afternoon, everybody. Thanks very much for having me. It's lovely to be here. I am, for those of you that don't know APTA, we're the largest travel trade association. We've got about 1,100 members across thousands of locations, and that's ranging from huge mass market tour operators right down to travel agents, business travel, and also specialist operators, all of whom sell travel to customers who come to Spain usually. I'm the Director of Industry Relations, but I'm responsible for the Destinations and Sustainability team. And as Javier explained, we have an excellent relationship with his office, with himself, and also with Agustin. And they have been absolutely material in providing the information that we need to communicate to our members. So what I thought I'd do is just tell you a little bit about what we've been doing since around about February, when everything really became real, and then look forward to what we think might happen within the coming days and months. So COVID-19 is obviously an absolutely unprecedented crisis for the travel industry. Tourism has been reset to zero. Every destination at some point had travel restrictions in place. And since February, we've been through a variety of different phases. My team is responsible for crisis management and operations, for health and safety, and for destination relationship and management, and also for sustainable travel. So we started off in February in very much crisis management operational mode. There were things happening in various destinations where outbreaks were occurring, and it was all about managing those customers in that destination. Then there came a point where the Foreign Office advised British travellers against non-essential, against leisure travel effectively, and that was mid-March. And shortly thereafter, they also advised British travellers who were currently abroad that they should come home. And at that point, we entered into repatriation mode, into trying to support our members and the Foreign Office to get British nationals back home from wherever they were. And once we dealt with the majority of the UK tourists coming back home, my team very quickly moved into recovery and restart mode, because when the severity of the pandemic became obvious, it also became obvious that turning travel back on and restarting the travel market was not going to be just a one-click operation, that it was going to take a lot of work from a lot of different stakeholders. So Javier's already mentioned some of the key areas that obviously are at the moment a barrier to UK travellers travelling. I mean, the first thing is domestic lockdown. It's only today that our Prime Minister has announced that from the 4th of July, we will be able to do some limited travel and overnight stays in hotels, bed and breakfast, camping in the UK from the 4th of July. And today was the first day that that was
confirmed. So it looks like the domestic travel market will be restarting from 4th of July, obviously still subject to a lot of conditions, social distancing measures and so on. The Foreign Office advice, there's a global travel advisory against non-essential travel that's been in place since the 17th of March. And we've been involved in discussions throughout with the Foreign Office to see how we can help them move away from the global approach, going back to a destination country by country approach, which is the usual way that we would operate. Quarantine as well was introduced on the 8th of June, and we have been told that there will be a review announcement on or before 29th of June, so on Monday or before, to confirm what will happen with that quarantine arrangement. And you will have seen a lot of media speculation, I'm sure, about potential announcements that could be made as regards air bridges, transport corridors, whatever you're calling them, clean corridors, but basically exceptions to the quarantine rule where travellers from one country can travel to another and vice versa, the reciprocity, to allow them to travel without quarantines. Despite all the speculation and media hype, there has not actually been a formal confirmation of what will happen yet, other than that air bridges are obviously under serious consideration. One of the issues that we have in dealing with all of these various hurdles to travel is that they are all dealt with by different UK government departments. So you have the Foreign Office with the travel advice. The quarantine, though, is dealt with by the Home Office because it's a border issue. The air bridges and transport corridors are dealt with by Department for Transport, and then anything to do with the overall strategy for public health involves the Health Department and, of course, the Prime Minister and the Prime Minister's office. So a lot of our role at ABTA has been making sure that we can get information from destinations and then communicate that through the government departments in a consistent manner and make sure that they are all speaking to one another and all understanding what the situation is in the popular holiday markets so that they can be fully informed when they are making their decisions. So in terms of specific ABTA guidance that we've given to our members, we have done a general kind of guidance on COVID-19 and on what it is and the measures that are in place and preventative measures that can be taken. We also send out regular operational bulletins which have updates on any specific issues that are arising. That would include any changes to Foreign Office advice. And we also have a daily COVID-19 bulletin specifically to update on anything that's come up, which would include things like destinations publishing specific protocols, and we would then circulate those to members. On our website, we have a members area where all the ABTA companies can access, and within that we have started a country recovery plan section, and so all of the information that's kindly been provided by Agustin and Javier is in there under Spain, so our members are able to access the various protocols and understand what is going on, because as I will come on to say in a second, communication and official information, accurate and timely information, is going to be the absolute key to recovering consumer confidence here. We are launching on Thursday of this week a guide for our members, which they'll also be able to communicate to their suppliers in destination, which basically sets out a framework for recovery in destination and for all the things that businesses need to think about, because as well as the things that are specific to COVID, things we're familiar with now, social distancing, washing your hands, all of the respiratory hygiene measures, we mustn't forget that there are a lot of businesses which have been closed now for several months. And so effectively, they need to start as if it is the start of a new season, and look at things like Legionella practices for making sure their water systems are in place, making sure their food hygiene systems are in place. So it's not only about COVID, it's a more holistic measurement. So we'll launch that on Thursday of this week.
But looking forward then, and as Javier said, it is a more optimistic message now. Consumer intention is certainly, in all the surveys I've seen, slowly creeping up in terms of travel. And that is very much moving towards thinking about overseas travel, where I think in the beginning, there was very much, it was suspected that domestic travel would do very well this year, which I think it still will, but people are still looking for an overseas holiday. So there's increasing optimism about a late summer 2020 market. We mustn't forget that there are a lot of people that are suffering financial hardship, economic difficulty. They may have lost jobs. Their partners may have lost jobs. They've had children out of school for a significant period of time. But we are seeing that when people are thinking about the kind of big ticket expensive items that they will want to invest in, holidays are at the top of that list. So it is still very much a priority for the UK market. And then what I'd also say is that what we've seen is that demand increases according to availability. And so, for example, with retail shopping in the UK, when the guidance was that you couldn't go out and shop and there was no way you could go and buy clothes or whatever it was you wanted to do, all the consumer surveys show that interest in shopping was quite low. And equally, at the moment, people know that they are not able to go away because of the Foreign Office advice and because of the quarantine situation for all people returning to the UK. And so I think once the situation becomes more clear in terms of lifting of that guidance, you will see the intention and the demand go up even further. So what are we hearing about what's going to be popular? Well, Spain, absolutely. I mean, as Javier said, #1 destination for UK tourists. They return there year after year, and a lot of this is going to be about familiarity with the destination that you travel with. Undoubtedly, domestic will have a good year this year. Some people will want to stay closer to home. But in that regard, short-haul European trips like Spain will also see a benefit as opposed to longer-haul destinations where people have to travel for a longer period from home. I think we've seen that villas and apartments and private rentals are probably going to do well because people who are a little bit more risk averse, a little bit more concerned about health, they will be thinking that they can control things more in that kind of environment. But also we're seeing surveys suggesting that big global brands or brand names that people are familiar with can also do very well if they communicate well with travellers as to what measures they've put in place to ensure that they are protected from the spread of infection. Things that have really come to the fore in the UK market while we've all been locked down, things like well-being. So a lot of people doing yoga, a lot of people doing a lot more walking, running and cycling. And all of those, I think, will probably be reflected in people's interests in future. The same goes for the outdoor spaces. You know, we've been told that the risk of the infection spreading outdoors is a lot lower, and a lot of people have been taking opportunities to go out into nature, really enjoy it, and I think that will translate into the holidays. What will be interesting as well, because another kind of trend that has appeared over here, I'm not sure if it was the same in Spain, but a lot of people have started cooking a lot more because we're all at home. People have a lot more time to prepare food, to enjoy it, and wonder if that is going to also translate into something that would interest them on holiday. It's certainly worth a watch. And then I think family holidays, you know, nothing has been shown to be more important during this time than families and those people that we love, and people will be wanting to spend time with their loved ones. So I'm sure we will see family holidays, possibly even multi-generational, where you have the grandparents along as well, those type of holidays being popular. And last but not least, this whole concept of love local, of supporting local businesses,
We've all been told to do it during, the lockdown time. We've been supporting our local greengrocers and butchers and all of those types of things. And I think that could translate very well into the holiday environment, where businesses are recommending other local businesses and encouraging people to, go out and support small local independent businesses, which may be so reliant on tourism and may really require and appreciate the support. So I think that's another thing to look out for in terms of trends. As I said, I think, several things are going to be absolutely key. Communication is one of them, and we're trying to support our members as far as possible in providing them with accurate, up-to-date information about what's going on, so that they can then have those conversations with their customers and make sure their customers are confident to travel. Customers are undoubtedly going to be very, very conscious of health and hygiene issues, so making sure they're not surprised by anything that happens when they arrive in destination, that they know what to expect, they know when masks are expected or not, what the social distancing rules are, those type of things is going to be very important. So we will continue to work with Javier and Agustin in communicating to our members the most up-to-date information that we can about your destination and your region, to make sure that customers are confident to travel there. Now, I wish, I'm certainly going to end on an optimistic note, but I wish I could tell you that I knew exactly on what date everything was going to happen and when things were going to lift up and restrictions were going to end. Unfortunately, I can't. The only date that we have with any certainty is that we've been told that the quarantine will be reviewed on or before the 29th of June, which is Monday. Now, it makes absolute logical sense that as part of that review, consideration would also be given to air bridges, to quarantine, and to the Foreign Office advice, because all of those things are interlocking and all of them are required in order to get travel started again. So we are hopeful, we are optimistic that the announcement will include reference to those. How that will be communicated and how long it will be between the announcement and between any further steps, I'm afraid we're still waiting to find out, as you are. What I would say is that a lot of operators have said to us, it's very important to have as much advance notice as possible, because we cannot just have an announcement one day and then people are expected to travel the next day. That's not really how things work. So we do expect that there will be a period of time between the announcement and between the actual opening date. But again, I'm afraid I can't give you any certainty as to that. As soon as we know, we will definitely communicate that out. And I'm sure in any event, it will be a massive media story to allow people to go back on holiday to the places they love, including Spain and including your region. So I'll stop there, but I'm happy to stick around and answer questions. So I will turn off my camera, but keep my microphone on for the moment. Right. Thank you, Susan, for your presentation. Well, it was nice to hear that Spain will continue being a favorite destination. That's very important for us. And also was also very interesting to know that outdoor activities, family holidays will be also very popular in the near future. And now we are going to have some questions. If we can activate Javier and Susan both at the same time, it would be very good, very nice, perfect. Thank you, gracias. And to start with, Susan, just a very, very quick question. Yeah. With regard to contracts, what type of new terms and conditions are tour operators and the agencies demanding to their suppliers, to the hotel, the ground services? Are they asking for any type of safe travel stamp or guarantee, any official thing? So we don't tend to actually see the contracts. So I can only really comment on kind of conversations that I might have had with travel businesses. The requirement is always, the base requirement is for local businesses to comply with whatever the requirements are in that area. So certainly with any specific government guidelines or even regional guidelines,
tour operators will be expecting local businesses to comply with those, and they will be aware of what protocols are in place. I think another aspect that is likely to come under discussion, although I haven't heard anything specific about it, is things like flexibility of cancellations and changes. I think we're all aware that, you know, there is a possibility, no matter how careful we all are, that something may go wrong and there may be another situation, whether it be in the UK or in Spain, or very, very limited to one particular property or area. Things could go wrong, lockdowns could have to occur again, and I think tour operators are going to work together with their partners, and they're going to want to understand what can be done in those scenarios, not just in terms of protecting the customers from a health perspective, but also in terms of, you know, any arrangements that could be made to delay holidays to a later stage after that impact has passed, or something like that. So I think it's going to be the health side and being reassured about what steps the suppliers have taken, and then also that flexibility, that contingency planning. How can tour operators and businesses work together to make that work for their mutual customers? Uh-huh. Javier, en este mismo sentido, relacionado con la seguridad y con la percepción del cliente británico que tiene de España, ¿siguen teniendo una percepción de España como destino seguro? Y en relación al sello, al certificado que se anunció la semana pasada de Responsible Tourism, ¿se va a dar publicidad de alguna forma desde ahí? ¿Cómo se va a promocionar este sello, digamos? No te oímos, Javier. Vamos a intentar... ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Gracias. Respondiendo a la primera pregunta, yo creo que sí hay bastante confianza en de que España es un destino seguro. Como os dije, en las primeras semanas, lógicamente, hubo, bueno, pues una información en los medios crítica, ¿no?, sobre, en fin, cómo iba evolucionando, pues la pandemia en España en general, algunos problemas que se observaban desde el punto de vista, pues, de las hospitalizaciones, del control de los contagiados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso pasó a la historia muy rápidamente en cuanto se vio, para empezar, que, bueno, el primer foco en aquel hotel, en Tenerife, pues se resolvió muy bien, ¿no? Prácticamente se tomó como un ejemplo importante de cómo se podía gestionar perfectamente la solución de un problema tan grave como este. Y a partir de ahí yo creo que la propia evolución que ha habido en el país, el cumplimiento bastante disciplinado dentro de lo que cabe de todo el programa de desescalada, y yo creo que toda la aprobación de los distintos protocolos en los distintos subsectores turísticos, pues han reforzado bastante esa imagen, yo creo que de destino seguro y al que pueden viajar los turistas británicos con toda confianza. En lo que se refiere a la transmisión o la información que se ha podido dar, pues de todos estos protocolos, guías y del sello al que tú te refieres, de turismo responsable, pues desde el primer día. Ahí tenemos a Susan, que lo sabe perfectamente. Prácticamente nuestro primer destinatario de esa información fue, como siempre, APTA, porque entendemos que a través de APTA pues se llega a todos sus asociados, que es decir, pues obviamente a un sector muy importante profesional del mercado británico, el más importante, lógicamente. Pero nosotros también, aparte de esa información distribuida a lo que es el sector profesional, turoperadores, agentes de viajes, hemos querido que ese sello y toda esa información relativa a los protocolos llegara también en su momento pues a los medios de comunicación, y esa es una labor que hemos hecho, bueno, desde el principio, bien a través de nuestra propia oficina directamente, departamento de prensa o de la agencia de relaciones públicas que también tenemos. Y por último, pues por una utilización muy intensa de nuestras redes sociales, donde lógicamente también hemos ido dando información puntual de todas estas novedades. Con lo cual, yo creo que tanto guías como sello pues son aspectos vinculados a ese ofrecimiento y a esa consolidación de seguridad y de confianza que pueden otros destinos, que ha estado perfectamente
informados y distribuidos pues prácticamente a toda la población y al sector turístico profesional. Con lo cual, yo creo que, bueno, se tomará buena nota, ¿no?, de lo que se está haciendo, evidentemente, en España y en los distintos destinos. También tenemos preguntas de nuestra audiencia. Susan, we have some questions from our audience. Yeah. We have a question for you regarding the Brexit. Yeah. Do you think the Brexit will affect anything this summer? How do you think? I don't think this summer. We're still in the transition period until the end of December. And so for this summer, I think that will be really back of people's minds. They're going to be just concerned about the immediate pandemic. Now, obviously, it's our job to look forward to beyond this summer. And one of the issues that is very critical to us is travel insurance, health insurance, reciprocal health insurance, because obviously for this year we have the EHIC card, which is still valid unless agreement is reached. That may not be valid from next year. And so travel insurance is going to be a big issue. And that's already an issue with the pandemic. So I don't think it will affect anything this summer, but I think for those of us that are thinking ahead to what is happening, yes, there's certainly, it still is going to have an impact on travel, albeit not necessarily this year. Yeah, you have mentioned the insurance, right? Yeah. Are the insurance companies including medical cover for COVID-19, or are they now reluctant to do that, as while the government still holds the recommendation not to travel? Yeah, so the key really is the FCO travel advice, because that has always been something that the tour operators and the insurers have used as the basis for their decision making on whether or not it is too risky to travel. What I would say is, if you'd asked me the question about insurance last week, I would have answered it slightly different than I'm able to do this week. In fact, we've seen over the last week quite a few announcements from insurance companies saying that once the travel advice is lifted, they will re-engage in the market, not only for medical cover, which is if something goes wrong either before they leave on holiday or while they're on holiday, but also it's the pre-cancellation cover that we were concerned about. If somebody falls ill or somebody in their household falls ill, will they be able to get cancellation cover? And as I say, over the last few weeks, not all the insurers, but there's been a few more announcements that makes it look like once the government has made their announcements, that market will be up and running again, which is really positive, really positive. Great. Javier, en relación también un poco a la seguridad de las cancelaciones y de lo que puede pasar, en algunos países europeos hemos visto que los gobiernos han anunciado que no fletarán vuelos para repatriar a turistas en el caso, si no contratan paquetes turísticos, digamos, asegurados, ¿no? Si contratan por separado los servicios. ¿En este sentido se ha manifestado el gobierno británico también en este sentido, de alguna forma? ¿O? Bueno, vamos a ver, yo creo que no hay una postura clara, ¿no? Realmente el tema de las repatriaciones, tanto cuando hubo la crisis de Thomas Cook como ahora con la pandemia, se ha llevado, vamos a decir, de una manera conflictiva, ¿no? Porque realmente el gobierno británico no estaba muy dispuesto pues a dar efecto, ¿no? Pues a este tipo de repatriaciones. Las compañías aéreas tampoco querían asumirlas, pero bueno, lo cierto es que al final, con la colaboración de unos u otros, o vamos a decir que con un sistema puesto en marcha por el propio gobierno, con acuerdos con distintas compañías aéreas para fletar charters, sobre todo pues estoy pensando en la época también de Thomas Cook y ahora, ¿no?
pues se ha ido dando solución a todo, ¿no? Al final se da solución a todo, pero ciertamente con pelea de por medio, ¿no? Una pelea pues fuerte entre gobierno, compañías aéreas, etcétera. Y el gobierno, desde luego, siempre va avisando lo importante que es tener en cuenta pues las recomendaciones del Foreign Office, tener las correspondientes protecciones que proporciona el sistema toll a los paquetes y procurar que la gente sea muy consciente de eso, ¿no? Y por tanto, saber diferenciar muy bien el que va con paquete, el que no va con paquete, el que va por su cuenta, el que puede volver antes, el que puede volver después. Pero, bueno, yo creo que siempre se ha dado solución a este tema, pero me da la sensación que cada vez se va a ser más estricto y que el gobierno británico irá poniendo más requerimientos porque es cierto que en muchos casos ha tenido que dar una solución de urgencia al tema, ¿no? Y es algo en lo que todo el sector pues tiene que estar comprometido y buscar una solución. En este momento, yo he hablado también con muchas compañías y turoperadores en estos días y, claro, tienen la mente puesta en salvar la situación actual, empezar a operar, pero me reconocen que para cara a una segunda oleada, por ejemplo, si pudiera haberla, tienen que empezar a pensar también qué sucedería, pues para atender posibles problemas que se puedan suscitar a sus clientes, y entre ellos el de las repatriaciones. Y ese es un punto que yo creo que queda todavía abierto. Susan, Javier has just mentioned the ATOL license. Do you think that more customers will look for ATOL protected packages now? And we have also read that there are 100 less ATOL licenses compared to the previous year. And I also believe that in September, APTA bonding renewals are due. Do you expect to keep the number of members in APTA? Yeah, it's difficult to say at this point. In terms of whether customers will book ATOL packages, we have seen in the past where there've been a crisis or something that's happened, and people have seen how the kind of package tour operators have reacted and taken care of their customers, that has had a positive impact on customers then wanting to book packages. What you might also see is a return to customers using a travel agent as kind of a trusted travel expert, because as I said, customers are going to be so hungry for information, and they're going to want to go to people or companies that they trust. So I think there's a possibility that you'll see more people booking packages rather than booking just individual things. In terms of, whether the market's going to consolidate or whether we'll see more failures, we've already seen a couple of failures that have taken place from businesses that were affected by the pandemic. Really difficult to tell at the moment. I think it was Javier said earlier that, a lot of businesses are just in survival mode. And a lot will depend on, what the government is going to offer in terms of support to the industry and how quickly we can get travel back up to a level that will keep businesses successful. There's also certain elements of the market or certain segments of the market. So school travel, school group travel has been really, really affected because, the traditional time periods for traveling for them are the Easter holidays, and then we've had 2 bank holidays. Neither of those have been able to go ahead. And the other market that, is obviously facing its own challenges is cruise. So cruise is going to face different challenges, I think, to the rest of the market. So it's a wait and see. September is definitely, a potential issue in terms of businesses having to renew their bonding, having to show that they are viable businesses going forward. So, yeah, we'll wait and see on that. Mm-hmm, mm-hmm. We have another question for you, Susan, from the audience. Yeah. Well, you've mentioned something about this before, but Desam, our colleague Desam from Valencia Province Tourist Board, she's asking, do you think the behavior of the English tourists changed their preferences towards new tourism products, or will be faithful to the Spanish sun and beach? Do you know, I think it's going to be a mix. I think there's a lot of people that will just kind of go back to their comfort zones, so to places where they've felt happy before, where they've been happy to travel.
And then there may be other people who take different decisions when they're booking a holiday. So I was saying that, you know, private apartments, villas, those types of bookings are looking quite good because some people have a perception that will be more controllable in terms of prevention of spread of infection. So I think there will be a mixture. And I think there will also be people who, you know, perhaps would have gone for a traditional beach holiday and who will now be open to looking for different experiences that draw on the things that they've been thinking about over the last few months. Javier, vosotros que estáis diariamente en contacto con el sector británico, con el trade, ¿qué es lo que ahora más, cuáles son las consultas? ¿Qué es lo que más os preguntan? ¿Qué es lo que necesitan saber? Tanto el trade como los posibles clientes directos que os contactan. Bueno, los clientes realmente en todo este tiempo y continúan haciéndolo ahora, lo que preguntan es cuándo pueden viajar a España. Esa es la pregunta casi única que nos hacen. El millón, la pregunta del millón. Sí, es prácticamente la única pregunta, esa es la pura verdad. Bueno, pues siempre luego hay, en fin, alguno que pregunta aisladamente por algo que le preocupe especialmente, ¿no? Si yo voy a tal hotel, ¿puedo bañarme en la piscina y puedo hacerlo con mi familia y tengo que respetar mucho distanciamiento? No, pero esencialmente la pregunta de los potenciales viajeros es esa, ¿no? ¿Cuándo podemos realmente pues, viajar a España, ¿no? Y por parte del sector, en cambio, las preguntas son, lógicamente, mucho más técnicas, ¿no? Desde que empezó la crisis, las preguntas siempre fueron dirigidas al programa de desescalada en cada una de sus fases, porque, bueno, siempre se provocaban dudas, ¿no? En fase 1, si esto pues, se puede hacer o no se puede hacer, si esto está abierto o no, en qué porcentaje, etcétera, etcétera. Luego lo mismo fase 2, desplazamientos interprovinciales, desplazamientos nacionales. Todas estas preguntas continuamente. Y luego han preguntado y siguen preguntando muchísimo porque les interesa especialmente por todo el tema de los protocolos sanitarios en todos los subsectores y desde todos los puntos de vista, ¿no? Y particularmente pues en los destinos, ¿no? Preguntan mucho pues por la apertura de bares, de restaurantes, de hoteles, por la apertura de museos. Preguntan si en el caso de que se haga senderismo por parques nacionales, pues tienen que respetar determinadas medidas de distanciamiento, si pueden andar en grupo o no. Y bueno, preguntan lógicamente por las medidas de protección que pueda haber, de protección o de detección de virus cuando lleguen a los aeropuertos españoles, ¿no? Esencialmente son preguntas de ese tipo, pero yo creo que se van despejando bastante bien porque, como dije anteriormente, yo creo que se ha hecho una buena circulación y distribución de lo que son los protocolos, las guías aprobadas por la Secretaría de Estado de Turismo en colaboración con el ICTE, ¿no? Y en definitiva con todo el sector turístico español. Se han difundido bastante bien y yo creo que el sector está bastante al día ya de cuáles son estas medidas en los distintos campos, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, lógicamente, ellos están muy pendientes de que se levanten las restricciones, pero eso ya no es pregunta para nosotros, sino simplemente es pregunta pues para el gobierno, ¿no? A ver cuándo van a decidir finalmente levantar cuarentenas, relajar el mensaje del Foreign Office o pues abrir corredores turísticos, como ha explicado pues perfectamente antes Susan. Susan, last question for you. There's been a lot of controversy concerning the refund policies, right? We have read a lot in the tourist newspapers and magazines and newsletters about this right to refund campaign. So the travel agencies are in a very tough position. I understand that also the air companies, the airlines, do not always reimburse the money. So it's difficult for them to deal with this. How does this affect it to the travel agencies? Which are the recommendations of the association to the members? And how could this affect to the trust of the customers in the agencies and tour operators?
Yeah, it's been a very, very difficult time. So you're absolutely right. There have been various consumer-facing campaigns. You know, the strict legal position, we all know what that is. The Package Travel Directive says that if you booked a package and you can't get the package, you should get a refund of the monies within 14 days. The Denied Boarding and Compensation Regulations for airlines, EC261, says if you do not get a flight, if your flight is cancelled, you should get a refund within 7 days. So we understand what the regulation says, but we also understand that this is completely unprecedented. As I said, you know, we have, those of us who worked in the travel industry for a long time, we've seen crisis after crisis after crisis. But we have never seen anything like this with a global shutdown of the whole travel market. And the regulations just weren't designed for that. So what we've been saying to our members is, absolutely, the strict legal position is that customers are entitled for packages to a refund within 14 days, for airline flight tickets to a refund from the airline within 7 days. However, we understand that you are going to have to speak to your customers, see if they can show some flexibility in that. And refund credit notes have been a way of just identifying those customers who are still entitled to a refund. What I would say is that the companies that have dealt with it well, that have really just been very open with their customers, have had that communication. They've seen quite high conversion rates to customers either moving their holidays to later in the year or to next summer, or that customers have said, yeah, give me a refund credit note, I'll travel with you again. So it's been a mixed picture. I think, you know, it's always the voices that complain loudly that may well get the media coverage, but I think we shouldn't fail to recognise that a lot of customers have opted either to accept the refund credit note or just to reschedule their booking for either later in summer 2020 or for even summer 2021. Okay, thank you, Susan. Javier, la última preguntita para ti, porque además también coincide con alguna consulta del público. Nuestro compañero John Carles de Guardamar nos pregunta sobre la World Travel Market. ¿Qué información tenéis? Ya sabes que nosotros vamos con bastantes empresas. La mayoría de la audiencia de hoy pertenecen a empresas que acuden a la World Travel Market y, bueno, no sé qué les puedes decir de la información que tengan y de cómo crees que debemos afrontar esta feria que viene, si es que viene. Bueno, pues yo creo que todavía estamos en un momento en que no se puede ver con claridad qué es lo que pueda ocurrir, ¿no? Yo sí que os puedo adelantar que los organizadores de la feria han decidido mantenerla, por tanto las fechas de 1 de noviembre se mantienen. Pero también es cierto que bueno, hay un ambiente de duda, ¿no? No solamente en los participantes, expositores, sino yo creo que también en los propios organizadores, porque ellos claramente nos dicen que bueno, la feria se mantiene, la intención es, por supuesto, celebrarla en las mejores condiciones posibles, pero también añaden que evidentemente hay que estar pendiente de la evolución de las cosas, ¿no? Y de la evolución incluso de la propia opinión de los participantes, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una relación muy asidua y muy constante con las otras oficinas de turismo que representan otros países y realmente todos nos estamos preguntando lo mismo, ¿no? Es decir, si vamos a poder participar en unas condiciones realmente aceptables en la feria. Porque, claro, existe la duda de si va a haber más o menos expositores. Existe la duda de si va a haber suficiente masa de visitantes profesionales con los que hacer negocio, porque, claro, tenemos que tener en cuenta que es una feria de donde vienen miles y miles de personas de distintas procedencias, de países donde probablemente pues la situación de la pandemia pues en esas fechas no esté ni mucho menos resuelta. Habrá que tener en cuenta, y ese es un miedo latente también en todos,
pues, bueno, la posibilidad de una segunda ola. O sea, todo eso está en la mente de todo el mundo, ¿no? Y provoca preocupación e indecisión. Y nosotros, bueno, partiendo de la base que tenemos evidentemente esas mismas preocupaciones, tenemos que ver muy bien en qué condiciones vamos a participar. Nosotros a los organizadores les estamos pidiendo que nos vayan dando una idea clara, pues por ejemplo, de cómo quedaría nuestro stand tradicional, que supongo que es algo aplicable perfectamente a todas las superficies de los demás expositores, porque claro, si hay una serie de medidas que requieren los protocolos sanitarios, medidas, por ejemplo, de distanciamiento, pues es muy fácil suponer que donde antes cabían 30, pues a lo mejor ahora solo se va a dar espacio a 15. Entonces, claro, eso tiene una repercusión muy grande porque la conclusión sería que no vamos a poder estar todos en las mismas condiciones en las que estábamos en años anteriores. Y eso, traducido también a términos económicos, ¿cómo se resolvería? Porque, claro, son, vamos a decir, espacios que cuestan muy caros y donde si las condiciones no van a ser las mismas, pues todos los países tendremos que saber muy bien qué se nos ofrece y qué estamos dispuestos nosotros también a asumir, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay muchas cuestiones en el aire, pero yo creo que, dicho todo eso, que tendrá que irse resolviendo pues, en las próximas semanas. Evidentemente, se va con un poco de retraso con respecto a lo que ha sido la mecánica tradicional de participación en la World Travel Market. A estas alturas, los contratos ya tendrían que estar prácticamente firmados, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, ningún país hasta el momento lo ha hecho. Estamos todos pendientes de recibir una información mucho más concreta y más detallada de los organizadores. Estamos todos también con la vista puesta a ver cómo evolucionan las cosas. En nuestro caso particular de Tour España, que yo creo que es muy importante saber también cuál es la idea que tienen todos los organismos, entidades y empresas que se alojan en nuestro stand, que participan con nosotros. También, lógicamente, las de aquellos otros participantes que tienen sus propios espacios, porque al final tenemos que ir todos coordinados de la mano, ¿no? Y con un mismo criterio. Yo creo que teniendo en cuenta todos estos condicionantes que se irán despejando pues, en las próximas semanas, hay algo que yo creo que está claro y es que la World Travel Market es un evento muy importante y yo creo que es una buena piedra de toque y quizá un momento cronológicamente hablando interesante para que la industria del turismo vaya dando un mensaje de que se vuelve progresivamente a la normalidad, de que es posible hacer pues el negocio, ¿no? que hacen pues los profesionales del sector turístico y que se da un paso importante pues para transmitir ese mensaje, ¿no? De que hay confianza y de que hay que volver pues al camino que siempre, en el camino que siempre se estuvo. Así que esperemos que pueda seguir adelante una feria tan importante como esta. Yo creo que todos lo queremos porque indudablemente, insisto, es una referencia para dar a entender ya que el sector turístico definitivamente se mueve en esas fechas del 1 de noviembre. Pero bueno, insisto, vamos a estar un poquito atentos a en qué condiciones pues, se pueda desarrollar todo y, por supuesto, pues iremos informando en las próximas semanas. Pues estaremos atentos a ver qué es lo que pasa finalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por tu participación. Como siempre, nos atiendes muy amablemente. Y sin vuestra participación está claro que habría sido imposible realizar este webinar. Gracias a Tour España. Susan, thank you very much for your time. Thank you for joining us today. It was a real pleasure to have you here. And we've learned a lot from you. Thank you very much for having me. We'll probably meet, who knows, in World Travel Market. Yes. Okay. Y a la audiencia les damos las gracias por haber asistido, por haber participado. Les pedimos disculpas por los fallos técnicos que hemos tenido al principio de la transmisión, pero bueno, después las intervenciones han sido muy interesantes y creo que nos han aclarado o nos han, por lo menos nos han dado una información muy interesante sobre el mercado. Os recordamos que la semana que viene es el último webinar de esta serie de jornadas dedicadas a analizar la demanda a los mercados emisores de Europa y la semana que viene tendremos el webinar dedicado a Francia. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra paciencia. Gracias.